Otro tipo de gestión de montes que desde luego que es posible, ¿no? Podemos fijarnos en otros países o en otras zonas, ¿no? Donde se ha conseguido. En Pirineos, cuando vas a Pirineo francés, es una zona en la que apenas ves matorral, ¿no? Está muy explotado y eso supongo que se habrá conseguido a través de unas negociaciones o de una organización, tanto política como social, etcétera, ¿no? Bueno, pues claro que es posible. Otra cosa es cómo se consigue eso, ¿no? Que eso sería lo complicado. Lo que es la política o la estrategia política forestal y estrategia forestal de cada comunidad autónoma y del Estado, es decir, la nacional, e incluso hoy mismo, ya en un mundo que está globalizado, mundial, esas estrategias no pueden estar en manos yo creo que de sectores privados o de pequeñas ideas. Es decir, tiene que haber una gran estrategia que debe ser administrativa y clara. O sea, que la competencia de la administración yo creo que tienen que seguir estando. La gestión de los montes siempre debería de ir la política de los ayuntamientos hacia la administración, con las necesidades que tiene cada municipio. Y a través de ello se gestionaría con las juntas ganaderas, los vecinos, los ganaderos, el ayuntamiento, las administraciones, la Consejería de Medio Ambiente, la Guardería, bomberos, con todos, se llevaría a hacer una buena gestión del monte, cuando tengamos una ordenación del territorio, que son, como ya dije, lo pastizal, lo forestal y lo de caza. Entonces, si hacemos un buen manejo sobre eso, tendríamos de todo. Sacaríamos un aprovechamiento al monte como regulado, como Dios manda. Que tienen derechos de uso y disfrute de los montes, que son los vecinos de las parroquias en general, que es como suelen distribuirse lo de los montes, no puedan decidir, sí, deben decidir más de lo que están decidiendo ahora. Menos ceremonioso, por así decirlo, ¿no? Un modelo de gestión más autogestionado, como puede ser la Sexta Feria, ¿no? Entonces el problema que hay ahora es que hay mucho terreno común, pero no hay mentalidad de trabajar en común, ni siquiera dentro de los colectivos que hacen más uso de esos terrenos. Porque haya un problema con las quemas, ¿no? Hay quemas que estarían bien hechas y quemas que no. Bueno, pues ese es ahí tenemos el problema, ¿no? Cómo se crean discontinuidades para poder realizar más quemas. Bueno, por ahí sería. Cuanto más prohíbas una cosa, más la incentivas a desaparecer o en el caso de los incendios, más aumentan los incendios. Porque es muy diferente quemar cada segundo año una zona de pastos, unos rastrojos, o cada 2 o 3 años, según la necesidad, que los quemas con una altitud de 40 centímetros, de 20 centímetros o tal, o conlleva almacenar allí 3-4 toneladas de materia orgánica por año. A cuanto más eso, más se almacena. Cuanto más tarde se quemarlo, más almacena, más toneladas de fuel hay ahí y más prolifera el incendio. Peor para la capa vegetal, porque quemar un territorio con un rastrojo de 2 años no calienta la capa vegetal. Si lo dejas a esos matorrales donde se almacena muchísimo matorral, más quema la capa vegetal. No regenera igual, porque igual te quema de 10 a 15 centímetros en alguna de lo que es el subsuelo, la capa vegetal. La capa de matorral sirve de protección para las especies arbóreas que están creciendo. El matorral las protege cuando son pequeñitas de que los herbívoros las coman y puedan llegar a coger una envergadura, un porte en la que ya les valga a sí mismas para defenderse. Pero si seguimos quemando la ladera de matorral, pues seguimos quemando esos pequeños roblitos y arces que nunca van a lograrse. Y bueno, eso es lo que creo que debe de calar bien en la población, que es que el matorral es necesario. Permitirlo completamente podría dar lugar a que personas que no supiesen hacer una quema controlada las hiciesen individualmente y eso se descontrolase y eso genera pues pérdidas de muchos tipos, ¿no? Pero partir de una base de que tiene que haber una planificación mucho más amplia, regulada,
con un presupuesto y con un plazo mínimo de 20 años y que todo el mundo que todas las administraciones aquí fuera deberían seguir. Claro, aquí sin conocer cuál es el marco legal actual, un marco legal que garantizase que puede llevarse a cabo un mantenimiento de los entornos forestales por parte de personas que sepan hacer ese mantenimiento. No digo con eso que tenga que haber una certificación específica de hola, yo tengo la chapa de que sé hacer una quema de rastrojos, sino bueno, pues, garantizar, pues, por ejemplo, que el perímetro esté cercado, que haya agua por si ocurre por si salta alguna chispa. Yo creo que sí, que es importante que se les dé responsabilidades, pero entre otras cosas porque cuando a una persona le da responsabilidades sobre la gestión de su entorno, es responsable, porque la responsabilidad tiene el lado bueno de que queremos hacer esto y nos escuchan, pero también tú asumes la responsabilidad de hacerlo y si esto sale bien o sale mal. Es importantísimo dar confianza a las personas para que manejen, para que opinen, para que trabajen y para que asuman responsabilidades. Yo creo que la gente podría asumir mayores responsabilidades y la administración debería cederlas. Y eso hace que la gente se crezca y se empodere mucho. Todo eso funciona, pero lo primero deberíamos de sentarnos y hacer una organización del territorio, como es lo pastizal, lo forestal y lo del refugio de caza. Como todo, no vamos a encontrar algo, una cosa, ya está, ¿no? Esto es como el cambio climático, no va a haber una solución única, sino un conjunto de ellas. Y claro, la tecnología tiene que llegar a las zonas rurales y ayudarnos a hacer todo más fácil. Solventarlo no, el problema es mucho más profundo. O sea, yo creo que como siempre recurrimos a la tecnología y la tecnología ayuda en gran medida, ¿no? Pero siempre ponemos como casi nuestros sueños tecnológicos, muchas veces alimentados por las propias compañías que venden toda esta tecnología, ¿no? Pues hacen que pongamos todos los huevos en esa cesta. Entonces, con una carga ganadera bien reglamentada de ovino, cabrino, vacuno, caballar, habría pocos rastrojos en el monte. Habría que incentivar a mantener la carga ganadera que teníamos antes y hacer el manejo que se hacía antes. Que los paisanos utilizaban absolutamente los recursos. Incluso lo que más despreciable nos puede parecer ahora servía para rozo. Es decir, iba al final al estiércol porque era para la cama del ganado, que al final servía. Y entonces se segaba prácticamente todo. Cuando hablamos de Asturias, hablamos de una realidad muy campesina, venimos de ese origen en el que casi todos los territorios que arden son de la ganadería y de la agricultura. Y en realidad lo que ha sucedido es que una sociedad que se mantenía con una demografía muy alta, en la que los pueblos estaban muy ocupados y por tanto no sobraba ni un resquicio de hierba, pues de pronto ha dado paso a una sociedad que apenas ocupa una pequeña porción del terreno en el que habitan, ¿no? Y todo se ha concentrado en las ciudades. Para empezar, yo diría que la gente de las ciudades es paisana también de este planeta. La gestión la hemos delegado y el ciudadano de hoy es un turista en su propio planeta, ¿sabes? Porque no hace más que aprovechar los recursos, no hace más que utilizar el medio que tiene, convirtiendo la ciudad en ese engendro que es ahora, ese agujero negro que absorbe y que no da nada, ¿no? Que no sirve más que a los ciudadanos, ¿no? Hay, creo que, varias formas de colaboración más indirecta, ¿no? O mediante un consumo más responsable, quizás, ¿no? Tener un interés por el tema, interesarse, leer, porque al final la opinión pública es lo que mueve muchas veces las políticas, que se deciden mucho en las ciudades. Y se decide mucho en base a lo que piensen las poblaciones de las ciudades, también son muy importantes. Explotaciones que sean extensivas o más naturales en lugar de ser intensivas en granjas, de manera que eso promueva el pastoreo, ¿no? o la explotación animal al aire libre y en
bosques o en lugares donde, o sea, que prolifere más la cantidad de animales que hay en nuestros montes, ¿no? Otra discusión sería si todo el mundo se pudiera permitir ese tipo de productos, porque también existe una situación de precariedad laboral que es bastante general, por lo cual son problemas que están correlacionados o tienen comorbilidad. Entonces, interesarse, entender que la problemática del fuego es muy compleja, no, a ver cómo digo esto sin que suene, no demonizar a la gente, a no decir son pirómanos, porque no lo son, los pirómanos es gente que tiene una enfermedad y son un porcentaje muy bajo. Intentar entender un poco más la problemática, porque es una problemática social muy compleja. Y sabes que recuperar también la raíz afectiva también, ¿no? O sea, nosotros teníamos, cuando éramos paisanos, es decir, gestores del país y del paisaje que gestionábamos, ¿no? Pues de alguna manera teníamos una raíz afectiva, emocional, en el lugar, en ese árbol que lo plantó abuelito o que lo he plantado yo. Entonces eso, la defensa del territorio a ese nivel es otra historia. Había una viñeta muy bonita, bueno, muy ilustrativa, ¿no? Y era alguien que está en su butaca viendo un fuego en su televisión, ¿no? Y ese fuego está pasando en el otro extremo del planeta, pero el planeta entero es como una bomba y el fuego que está viendo es la mecha de esa bomba que está prendida, ¿no? Y vamos, el planeta está a punto de estallar, ¿no? Entonces es un poco la imagen de lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros como ciudadanos o como paisanos nos responsabilizamos o nos lavamos las manos de lo que pasa en nuestro entorno local o global, pero en realidad eso nos va a alcanzar. Y prueba de ello es lo que pasó en Vigo, pero lo que está pasando en las urbanizaciones de California, donde hasta en Beverly Hills están sufriendo los efectos de los incendios, ¿no?